Radio Z. Hacemos lo que queremos. Somos solo ruido. Llegó la hora de la actualidad, música y cultura pop con Ignacio Rey e Italo Franzani. Ahora arranca Somos Solo Ruido. Buenos días, buenas tardes. Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Bien, pues ¿y tú? Bien, pues estoy taciturno, meditabundo, como te dije por teléfono. ¿Por qué? Estoy conceptual. Estoy conceptual. Andas conceptual. Sí. Justamente vamos a hablar de aquello. Vamos a no. saludar a Max. ¿Cómo está, Maxito? Buenos días, Maxito. Hola, Maxito. El último programa no estaba Maxito. No. Puta que la extrañamos. Más que la chucha. Oye, déjame tomarme unos segundos del programa para hacer un pequeño saludo al colega Fidel Oyarzo que dejó este mundo. ¿Verdad? Y que fue un gran periodista. Yo lo conocí harto trabajando en CQC, así ¿En serio? mucho porque él trabajaba en el Congreso. Sí, pues. Y tú te tocaba ir mucho para allá. Y yo, claro, me tocó ir mucho como productor, después como notero. Yo hice siempre política. Entonces el Congreso, íbamos todas las semanas y era un lugar maravilloso el Congreso, andar buscando políticos, senadores, parlamentarios en general y ministros que también andaban dando vueltas. Entonces Fidel Oyarzo siempre fue una persona muy llana, abriendo las puertas, ayudarnos. Y tan serio que se veía. Se veía muy serio. Y les contaba el periodismo que hacíamos nosotros en CQC. No era de esos periodistas que tenía prejuicio con el hueveo. De hecho, era rockero. Yo lo vi con unos amigos, lo iba a apoyar a su banda y a los Claro, chavos. Sí. claro. Entonces él siempre nos decía, en la comisión tanto, en la sala tanto, está la comisión de vivienda, por ejemplo. Te tiraba la papita. Y ahí está el ministro y vaya para allá. Y nos iba contando cómo iban las leyes, los procesos. Entonces, para que nosotros, en nuestros relatos, nos habláramos bien del proceso de cada ley. Para que nos informáramos bien. Entonces, era un gran profesor dentro de la actividad misma, en el mismo Congreso. Así que, nada, quería saludar a Fidel Oyarzo, que fue un grande. Y lo que estáis comentando es que era generoso dentro de la Muy práctica generoso, del muy periodismo. generoso. Que Y era- ojo, no sí. es tan común eso. No es tan común. Y de verdad, y lo que más me gustaba era que no tenía ningún prejuicio con el periodismo que no era tradicional. Que Como está lo que bueno. hacíamos en CQC, ¿cachai? Como que qué feo ese prejuicio, como tirarle mierda a los colegas. ¿no? Claro. Y tampoco tenía ningún prejuicio con la farándula. Era una persona que entendía la pega que hacía cada uno y dónde estaba y que en el fondo era seria. Era un Sí, trabajo po. serio y un trabajo como todos. Así po. que grande Digno. Fidel Oyarzo. Grande. Un aplauso para donde Fue estés. homenajeado hoy día en el mismo Congreso. Sí, ahora una sala lleva su nombre. Así es. Y fue hasta el presidente Piñera estuvo ahí hoy día en el Congreso de Chile. Sí. Ya listo, no, está bien. Ya, eso era por el colega Fidel Oyarzo. Sí, perfecto. Discos conceptuales de la historia. Pero antes yo quería dar otro aviso. Dale, por favor. Sí, oye, es que el sábado van a estar tocando nuestros amigos de Rama y La Mala Senda en el Club Rock y Guitarras. Muy bien. Va a ser un buen show para quienes les gusta lo que es el riff todavía, Sí. lo que es el buen rock, ahí el post-grunge, que ahora está Sí. más evolucionado el de La Mala Senda, y todo lo bueno que hace Rama, que de hecho estuvieron sentados aquí mismo. Ambas bandas estuvieron acá. Sí, po. Ambas sí, bandas po, han estado sí, acá, po. Así que el sábado, no se lo pierdan, un Es buen panorama. Buen panorama. Buen Buena panorama. junta ahí. Sí, po. Rockerita. Sí, rockeras. es un buen duplete de buen rock chileno para quienes quieran ponerse al día con ese tema. Oye, así que andamos conceptuales hoy día. Yes. ¿Qué es un disco conceptual? Empecemos definiendo y contándole a nuestra audiencia que tiene que ver con un disco que tiene una hilación, un hilo conductor, ya sea en la lírica, ¿no es cierto?, en el mensaje, en el texto del disco entero o en lo musical. ¿Y qué te parece esta definición? Un disco conceptual es una gran canción que está subdividida en otras canciones. También está bueno. Ya, También esa. es como mirada de otra forma. No es un disco donde tomaste 11 canciones que no tienen nada que ver y las pusiste al servicio de un solo producto. No, todo tiene que ver. Hay discos conceptuales que te cuentan una historia entera, Sí. de principio a fin, ¿no es Sí. cierto? Sí. Y hay grandes discos conceptuales en Chile y en el extranjero. ¿Para qué hablar? ¿Para qué hablar? ¿Para qué hablar? Igual, aparte, nos queremos tomar la libertad de hacer este especial porque también radica un poco en otra época, como la época más brillante para mí, el rock. Como la época en que hubo más variedad de creatividad, podemos decir. Sí. O sea, el disco conceptual igual implica... Un disco conceptual es como 100 años de soledad. Es harta compadre. pega. Sí, po. Es harta pega. ¿Cachai? Un disco normal es como Ardiente Paciencia de Skármeta. No estoy diciendo que sea malo, Sí, pero son sí. distintos tipos de cosas. No todos los días nos gusta comer churrasco chacarero. Y el ¿cachai? concepto empiezan a hacer, ya se empieza a fraguar de mitad de los 60 hacia arriba, hacia Sí. adelante. Así ya a los 70 una obra conceptual ya no era novedad. Ya habían varios ejemplos. En Chile estaba lleno de ejemplos ya. Sí. Claro, es que también se transformó en una práctica. Po. Oye, y tú como siempre,
Tú eres un defensor de lo latino, Ítalo. Sí, porque... Qué paradójico siendo que tu apellido es italiano. Pero Bueno, son de italianos. raíz latina. De raíz Ya, latina pero... también. No, sí, aquí lo único latino, compadre, es Ricky Martin. Yo te lo digo al tiro. Ese loco sí que es latino. ¿Eh? Sí, Juan Antonio Labra, pero ese es el Michael Jackson chileno. Igual tiene algo de anglo. Sí. Oiga, sí, pues. En Chile existen grandes ejemplos de discos conceptuales antiguos. O sea, ya de fines de la década de los 60 ya... ¿Vamos a empezar con algo sesentero, ponte tú? Vamos a empezar con el cachipún. No. Entonces yo entiendo que tú te vas a ir por el lado Anglo. claro. Anglo. Y yo voy a dar ejemplos de discos conceptuales. Por el lado anglo porque chilenos. yo defiendo el lado Max Love. Claro, exactamente. O sea, en verdad, el nórdico. Pero yo igual voy por el lado anglo. ¿Está bien, no es cierto? Ya listo. Cachipún. Primera, Primera como siempre. Chuta. Cachipún. Ya. Uy, pero en caso, güey. yo soy el parte. caso, Adivina. te puedo ganar, Tú güey. parte. ¿Ah? Tú parte. Ya voy a partir. Po. Ya. Voy a partir con una joya. Hemos hablado de los Jaivas varias veces, pero no hemos hablado puntualmente de los discos, Jaivas- po. de discos de los Jaivas. Y Ya. acá como ahora más puntualmente estamos hablando de discos conceptuales. Sí. Este es el primer disco conceptual de los Jaivas, porque tiene varios a su haber. Chipo. Estamos hablando de las alturas de Machu Picchu. Sí, po. Oye, pero para no hacerle mérito, igual, ¿qué otros discos conceptuales hay de los Jaivas? Está Si la yo levantara Revol, la mano. está la Revol, está el... ¿Te gusta la Revol? No, no me gusta. No me gusta Yo no lo encuentro malo. Está el Mamayuca. Mamayuca. Mamayuca es un disco conceptual, habla del observatorio Mamayuca del Sí. comienzo a fin. Grabado en la Está el sala Mamayuca. máster de la Así Universidad es, de Chile. Así es, con una orquesta sinfónica. El mismo lugar donde ensayó Cat Stevens. Así es. Ya, sí. O sea, ahí preparó el show de Viña. Oye, Entonces los Jaivas tienen experiencia como en los discos conceptuales y este fue el primero a su haber. Y tiene varias cosas muy bonitas porque es un disco que trata e intenta recrear toda la potencia de un poema que se llama Alturas de Machu Picchu. exacto. Que pertenece a un ver. gran libro A ver. que se llama El Canto General A ver. de Pablo Neruda, por No, supuesto. oye, pero y Pablo Neruda de nuevo sale. Ícono del Eso. patriarcado y el machismo Oh, chileno. ¿en serio? Sí, así es. Así es. Oye, El Canto General, el libro... Y de como el abule al hablar, ¿ah? Sí, claro, sí, claro. Ese caballero nunca se debe haber tomado una energética, ese sido otro weón. Pero yo voy a separar su vida privada de su obra. Yo lo puedo hacer. Muy y lo voy a bien, hacer- qué- y lo voy qué- a hacer sin ningún problema. Qué buen Sin ningún ejercicio. problema. Ya. Canto General es del año 1950, es cuando publica este libro Pablo Neruda. Y dentro de este libro está la altura de Machu Picchu. Sí. Y a los Jaivas cuando estaban viviendo en Francia, el año 80, Siento una brisa, ¿ah? Max ¿Ah? no está tirando una brisa. Oh. estamos viendo imágenes. Sí. Esas imágenes ya, todo esto viene después de todo lo que estoy yo Sí, pues, ya. contando. ¿Ya? Ellos ya estaban radicados en Francia, en su palacete, viviendo en comunidad. Comiendo todos sus quesitos, ¿no? Claro, ya habían pasado por... No bañándose. Habían pasado, después del golpe se fueron a Argentina, donde hicieron 3 discos maravillosos y estaban ya radicados en Francia. Y aparece un productor peruano, se llama Daniel Camino, productor peruano que andaba con la idea así urgente de hacer algo con la ciudad de Machu Picchu, ¿no es cierto? Con la ciudad inca de Machu Picchu y con el texto de Neruda. Y él se acerca a los Jaivas y estuvo picaneando, convenciéndolo y se demoró harto en convencerlo. Al principio los Jaivas no pescaron mucho. Qué loco, uno pensaría que al tiro le dieron Claro. el jackpot. No pescaron mucho. Y después los jefes empezaron a entusiasmar. Y empezaron a ver el canto general y empezaron a ver la altura de Machu Picchu, por supuesto. Y decidieron hacer este disco y lo hacen de una manera en una forma muy maestros ellos, porque no solo toman la letra y la cantan, hay espacios donde no cantan la letra, sino la recrean musicalmente. Entonces, en el disco entero tenemos extractos del poema separados por espacios musicales que vendrían a representar lo que está diciendo Neruda en sus palabras literales, ¿cachai? Entonces es una mezcla en cuanto a literalidad y lo que no lo hacen literal, lo hacen en forma musical en todos los tracks de la canción. Qué ¿no? difícil el ejercicio de pescar Súper un difícil. poema y armar el disco Es entero. súper difícil. Sí. Los Jaivas no conocían Machu Picchu. Nunca estuvieron a Machu Picchu. ¿En serio? Los Jaivas conocen Machu Picchu cuando van a grabar el video que vimos todos. Oye, en- qué casi decepcionante, me estáis golpeando. Los Jaivas empezaron a agarrar, en esa época no estaba Google, po. Yo creo que agarraron unos atlas, ¿no es cierto? Una enciclopedia. ¿Estaba Altavista? Tampoco, Ah, ya. tampoco. El Rincón del Vago, algo así, no. Ese Nada. Pues a la antigua, a la forma análoga. Empezaron a investigar Machu Picchu, a entender la geografía y a entender el mensaje de Neruda en su canto, ¿no es cierto? Claro. Y sin conocer el lugar, graban uno de los discos más grandes, conceptuales
y que tienen que ver con el rock progresivo chileno hecho a la chilena. Y Está Vargas Llosa presentando el video. Hecho a lo latinoamericano, yo creo. Porque Totalmente, los Jaivas sí. como un patrimonio de Latinoamérica, no es chileno. Claro. Está Oye, como lejos, y en ¿no? este disco resaltan, por supuesto, al tiro. Hay dos canciones que resaltan, que es la Suben a hacer conmigo, hermano, que está hecha Esa me suena. basada en un joropo venezolano. El joropo es un ritmo folclórico venezolano. Y ahí lo hacen los Jaivas, pero de hecho se transforma en el sencillo más importante del disco. Pero también aparece La Poderosa Muerte, que es un Temazo. temón que justamente engloba y de alguna manera demuestra todo el potencial musical que podrían llegar a construir los Jaivas. Tiene de todo esa canción. Tiene solos de batería, tiene interludios instrumentales, tiene solo de guitarra, tiene solo de piano, por supuesto. Es una canción de más de 8 minutos de una complejidad progresiva hermosa. Hermosa. Es un disco, por favor, si te gusta Brillante, la música, a la gente que le gusta la música y le gusta el rock, para mí, siempre decían que los Jaivas son los Pink Floyd chilenos. Chileno, po. Yo creo que los Pink Floyd son los Jaivas ingleses. Eso. ¿Ah? Claro, buena. Sí, claro. Buena, Sí, claro. buena. Así que nada que. Mira, el Gato El Quinta ahí tocando. Bueno, y después vino todo esto, que este video lo hicieron para Canal 13 y es un playback que hicieron en la misma ciudad de Machu Picchu. Ahí Gabriel Parra con la batería armada entera. Y lo hicieron para la televisión peruana y chilena, Canal 13 en este caso. Igual fue polémico para los peruanos, entiendo yo. Que una banda chilena sea quien se haya tomado Machu Picchu y lo haya transformado en un mensaje. Fue súper polémico. Y fue más ¿No es cierto? polémico hace muy poco, cuando estuvo aniversario el descubrimiento de Machu Picchu. Esto fue hace 6 años más o menos. Tuvo aniversario, se cumplían 100 o 100 y tantos años del descubrimiento de Machu Picchu. Y ahí los Jaivas fueron a tocar a Machu Picchu. De nuevo. Y por primera vez tocaban en vivo en Machu Picchu. Y esta fue- Exacto. De ya- hecho, Era de hecho playback. se enojaron allá porque Se fue un enojaron. grupo chileno y porque Claro. fue un grupo... A eso iba, pues, a eso Claro, iba. Sí. porque un grupo chileno iba a celebrar el descubrimiento de Machu Picchu, pero eran los Jaivas, pero acá ya las fronteras no tienen nada que ver, pues tienen que ver con Sí, un grupo sudamericano hizo un tributo a un lugar y a un poeta sudamericano también. sí. Entonces, Calmen no la había vena, nada si que todos reclamar. somos sudamericanos acá, compadre. Así que eso debería contar de uno de los grandes discos conceptuales de la historia de Chile. Año 1981 fue publicado Alturas de Machu Picchu. Sí, pues. Bueno, y también Pink Floyd le copió con el bio en Pompeya. Lo copió totalmente. Pues se lo Inspirado. copió 8 años antes. No. Claro, la diferencia es que tocaron. La diferencia es que tocaron igual. Sí. Sí. Algo tocan también esos niños. Oye, ya que... Vamos a invitar a toda la gente que comente lo que estamos Sí, hablando po. y también sus aportes bienvenidos sean. Discos conceptuales, chilenos, extranjeros, de donde sean. Primero, cuéntenos, ¿les gustan los discos conceptuales o no? ¿Les aburren? ¿Les gustan para dormir? Ya, punto seguido. Bueno, pero eso es un mito, que un disco conceptual es fome. Si igual está separado por tracks. Igual ahora en la época digital los podía adelantar si querías. No, pero con Spotify ya Puedes meter un no reggaetón existe. si querías entre medio. ¿En serio? Sí, claro. Con Spotify. Tatu. O los Jaivas tocando reggaetón, eso nos ha faltado. Oye, vámonos Hay ejemplos entonces... casi parecidos. Vámonos... Espérate, me perdí de algo entonces. ¿El conceptual tiene que ver entonces con el mood de la canción? No. Tiene que ver con el relato, que hay un relato en la historia que Continuo. cruza todo el disco. Ya sea musical o ya sea en el texto. En el caso de acá de Altura de Machu Picchu, habla de Machu Picchu como no, ciudad inca. no necesariamente de un concepto estilístico, por ejemplo. No. Como, por ejemplo, el primer disco de Daddy Yankee. Ay, me cagaste, nunca lo escuché, no sé. No. No, pero es un disco en el cual desde ahí se partió a tocar el reggaetón como se está escuchando ahora y cómo se fue Es que depende... desarrollando como un género musical. Es que ¿cachai, depende no? si todos los Y temas se que inventó confluyen un concepto. por es eso un te gran digo, tema. Lo que es conceptual. ¿Ah? El último disco fue así. Claro, lo que pasa es que... No. No. Ah, tú dices que no van unidas las canciones. Sí, no necesariamente. No. Pero si hay una estructura melódica que del disco se va repitiendo y está siendo presente a lo largo del disco, ya lo hace musicalmente conceptual. como una sección o un Claro, coro o un sonido claro. determinado. Claro, es un gran concepto que cruza, como dice Ítalo. Es como... No, te digo como de repente poder A ver. desacralizar el típico disco conceptual se puede, ¿o no? O siempre tenemos que hacer las mismas referencias clásicas. Es que lo que pasa es que... Qué buenas preguntas. Digamos están que... haciendo fuera al aire acá, sí. Jorge Núñez. Digamos que es como... El disco conceptual ya no se está siendo usado. Es como eso, está en desuso. No, que se tiran ¿No? singles en Y aparte, Spotify. hay discos conceptuales que fueron creados para ser ya en un inicio siendo conceptuales. Pero hay discos que la fanaticada y la fanaticada de cada banda empezó a darle una característica mítica y adquirió ribetes conceptuales que no los tenía en un comienzo de su creación. Y eso ha pasado también.
Sí. Eso pasa también. Sí. Y bueno, y la banda se sube al carro y dice, ya, listo, crea Ahora- un concepto. Eso también pasa. Quizá lo que decía un poco Jorge, que las canciones como que están un poco unidas a la fuerza, como comentabas con Babasónico, quizá también está porque suena muy cool decir que tu disco es conceptual y algunas bandas empezaron a tratar de pegotearlos, ¿cachai? Ahora, hay mucha intelectualidad en torno a esto, pero en verdad, Sí. bajo el sentido común, tú te das cuenta cuando algo está creado como un gran concepto o cuando es un charquicán que yo lo estoy pensando. Compañero, te toca. Ya, vámonos con una banda que no podía faltar, The Beatles. Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Ya, pues, estamos yendo a... Ya que estaba hablando de los Jaivas, que tendrían que ser como medio los Beatles de Latinoamérica, nos vamos a los Beatles, que son los Jaivas de Europa. Este sería, dicen, ¿qué crees tú? ¿Qué? Dicen que este es el primer disco conceptual de la historia de la música. Yo digo que no. ¿Qué dice que no? Ya. Digo que no. Hay Que- gente que dice que incluso hay un disco de Frank Sinatra que ya antecede a esto. Mira, ¿sabéis que una gran pelea fue Frank Zappa con los Beatles? Ya. ¿Ya? Porque, de hecho, el disco de Frank Zappa, el primero, el Freak Out, sale el año anterior. Los Beatles con Sargento Pimienta son el 67. El primer disco de Frank Zappa es el 66, el Ujú. Freak Out. Y el Freak Out, de hecho, fue tanto la pugna de Zappa versus los Beatles que el segundo disco de Zappa saca una parodia del disco de los Beatles y están vestidos ellos de mujer como en la portada del Sargento Pimienta, Ajá. que se llama We Only Eat It for the Money. Nosotros solo lo hacemos por el dinero. Y eso es una sátira respecto a los Beatles. Creo que no el segundo, el tercero, porque el segundo es el Absolutely Free. Pero el tema es que da lo mismo, igual, quién hizo el primer conceptual o no. Pero lo que sí, el primer conceptual está encarnado en lo que el Sargento Pimienta de los Beatles. ¿Y qué hace Sin duda, conceptual el ícono. este disco? Bueno, primero que todo, cómo fue concebido. ¿Cachai? Los Beatles venían iban saliendo de su etapa de todo el furor, la gira y de ser en el fondo una boy band. Porque les gusta o no les gusta a los seguidores de los Beatles eran una boy band. Haciendo harto cover al principio, de Chuck Berry, Claro, de y- todos los clasiqueros del rock and roll y el blues. Y los peinaditos y los trajes. Sin duda, a ver, no lo miremos con tanto desdén ser una boy band. Si los Beatles eran jóvenes, o sea, démosle la libertad de ser una boy band. Lo que confluye todo en el Sargento Pimienta lo hace conceptual, es desde la portada, que la portada debe ser una de las portadas más importantes de la historia. Y cómo fue un poco armada, fue hecha a partir de un dibujo de Paul McCartney. Ya. Y de ahí tú, ¿cachai? Todas las figuras que le ponen ahí es un collage gigante donde es difícil darse cuenta de todos los personajes que están ahí. O sea, hay personajes políticos, artísticos. Creo que está hasta Lester Crowley metido entre Sí. medio, ¿cachai? Entonces, Y aparte hay otro dato. Son como los muertos del año. claro, Sí. claro. Sí, de hecho por ahí va. Y aparte hay otro dato. Este disco tiene un alter ego. Claro. Porque habla ya, el disco se llama Sargento Pimienta y la banda del Club de los Corazones Solitarios. Y Sí. esa banda del Club de los Corazones Solitarios son los Beatles. Sí. Son los Beatles. Es un alter que ego. funcionan como un alter ego a lo largo de todo el disco. Claro, porque justamente la idea de poder evolucionar musicalmente tenía que ver con, bueno, si nos aburre ser los que hemos sido hasta el momento, no seamos nosotros. Exactamente. Es eso, simplemente sí, sí. eso. Y reinventarse y explorar en la psicodelia. Si en el fondo el gran mérito de este disco es que ellos se sueltan totalmente musicalmente. Ellos venían del Revolver y ese mismo año sacan el Magical Mystery Tour. Pero este disco trae canciones gigantes, ¿cachai? Trae ese cover que hacía Beatles de Joe Cocker. Po. With a Little Help of Sí. My Friends. Cantada ahí por Ringo, Por trae Ringo. Lucy in the Sky with Diamonds. Es un disco súper redondito que hasta el momento lleva vendido casi 30 millones de copias. O sea, anda como a la par ahí con Dark Side of the Moon de Pink Floyd, por ejemplo. ¿De qué año es este disco? Nacho? 67. O sea, es una joya, ¿cachai? Es una joya y es de esos discos que yo les digo, ya, escuchan Spotify, todavía pónganlo entero, porque va a ser una sensación. Y es ver a los Beatles pololeando un poquito con el ambient, moviéndose con la psicodelia, con todos los tipos de rock que quieren hacer. Y aparte, fuera de lo musical y fuera de la lírica, también hay un concepto estético súper, ya lo dijiste un poquito, así, estético súper importante. Po. Es la carátula, una de las carátulas más importantes de la historia de la música. Es una carátula que influenció y sigue siendo objeto de tributo hasta el día de hoy por distintos artistas. Barroca, puede ser kitsch también, es todo súper saturado, lleno de información, Sí. donde los colores tienen que ver con experiencias oníricas.
Totalmente, con viajes, con lisérgicos, con todo ese tipo de componentes que te pueden ayudar a desplazarte. Sí, po. No físicamente. Sí, no sé, necesariamente. sé a lo que te refieres. Más o menos me hago la idea. Sí, las drogas, sí. Sí, po. Ahí pueden decir que disco es su disco favorito de los Beatles, ¿cachai? Pero sin duda esto de los puntos más altos en la carrera. Y es como la posibilidad que les dio ellos crecer como músicos. Por eso es tan importante este disco. Onda, los genios dándose la libertad, pescando las alas y volando y haciendo con la música lo que quieran. Bueno, Este tiene uno, bueno, Lucy in the Sky with Diamond tiene uno de los mitos más grandes también. Ya hace Lo poco hablamos en nuestro especial hablamos, de mitos. Claro, claro. se supone que era la abreviación del LSD. Del SD. Sí, Y pero lo- no lo es. Es un dibujo de Julian, ¿no es cierto? Ajá, Sí, pues, Sean todavía no nacía, sí. claramente. Oye, a volver a revisarlo, pues. Este es un disco. Mire, un disco conceptual y la razón por la cual estamos haciendo especial es porque un disco conceptual es tan bueno como un gran libro, que vale la pena leerlo varias veces. Pero es que, ¿qué pasa eso? Un buen disco es para sentarse a escucharlo y Sí, masticarlo disfrutarlo, y disfrutarlo. Y si es necesario lo escucháis de nuevo y en cada experiencia vais a ir notando y advirtiendo cosas diferentes. Sí, pues. Sobre lectura, también las grandes películas tú puedes hacer eso. Yo aconsejo siempre a la gente, Vin a Diesel todo me el pasa, mundo, a por escuchar la música y separar la experiencia auditiva por planos. Sí. Pero si te gusta mucho la música, primero date la lata de escuchar, si queréis, las líneas de los bajos. Después, anda separando y vas a ir descubriendo cosas maravillosas que en el conjunto pueden pasar piola, pero si te das el tiempo de escuchar, por ejemplo, si quieres la línea de un bajo de todo un disco, vas a descubrir cosas hermosas. Sí. Hermosas. Sí, especialmente porque ya los Beatles estaban entrando, ya habían entrado en la onda de la indie y todos esos rollos que igual a ellos los nutrió bien. Esa le pegó fuerte a Harrison. Sí, pues, La- cortala, po. Compadre, desayunada incienso. Oye, pasemos a otro discacho, po. ¿O vamos con una canción, Tano? Vamos con una canción, pues. Vamos Ya. con una canción y volvemos. Ya, pues vamos. Ya a propósito, estábamos hablando de la altura de Machu Picchu. Vamos Ya. con este joropo venezolano Muy bien. hecho rock. Suban a hacer conmigo, conmigo hermano. en Somos Solo Ruido. Vamos. ¡Ah, no! Ah, no. Espérate, que se puso los guantes de box. Ah, no, se los saco. ¿Se los puso o se los saco? No, está bien. Ahí va, ahí va. Rocky Ahí va. Love. Nos vemos. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Sube a nacer contigo, hermano. Mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado, tomador de guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado. Aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado. Tráeme la copa de esta nueva vida, pues los viejos dolores enterrados. Sube a nacer conmigo, hermano. Mostradme vuestra sangre y vuestro surco, decidme
ensangrentado. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. Contadme todo, cadena, cadena, eslabón a eslabón, paso a paso, afilad los cuchillos que guardasteis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos enteras. Ya, ahí está. Suben a hacer conmigo, hermano del disco Alturas de Machu Picchu de los Jaivas, inspirado en el canto general y en el poema Alturas de Machu Picchu de Neruda. Ya estamos en Somos Solo Ruido haciendo un especial de discos conceptuales. Así es. ¿Qué Grandes tal? discos conceptuales. Tú estás por el lado internacional y yo por el lado acá sudamericano. Sí, pues yo soy Así- internacional. Pues. Así nos vamos. Oye, Vargas Virgilio nos puso, a propósito de The Beatles, Pete Sounds de The Beach Boys, discazo. Cacho. Mad Love en español, tremendo. Es que ahí sabéis que se fueron una disputa los Beach Boys con los Beatles de como quién era el más capo. Claro. Que fue como una competencia positiva. Sí. Pero igual yo no paso mucho a los Beach Boys, me pasa. ¿Por Me qué? pasa un poquito. Hay algunas cosas que me gustan, pero en general, así como demasiada playa. Ay, ¿no te gusta la playa? O sea, sí me gusta, pero tengo problemas con la playa. ¿En serio? Dime amargo, dime algo. No, no, yo encuentro que está bien. En verdad a mí tampoco me gusta la playa. A mí en general la No, playa me me encanta gusta. la playa, pero como esto del surfer. No, sí en sé. realidad es eso. Estudio a Malibú, molestando. compadre. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que había un gladiador americano que era Malibú y hacía el signo? De veras. Sí. Pero los Beach Boys deben ser la banda con los mejores arreglos vocales Sí. de la historia del rock. No, las mansas voces. Masas voces, tremendas voces. Te pasaste. Oye, Ya, seguimos. démosle. Vamos. ¿Quién hizo Dispara el último? dispara Ah, usted. me pues. toca a mí. Vamos a Latinoamérica. Seguimos. Yo voy a estar bien comunista hoy día. Bien rojo. Cosa que le encanta a Max. ¿Ah? Cosa que le fascina a Max. Pero perdona, yo no tengo culpa que ciertas sensibilidades políticas hagan obras artísticas tan hermosas. Yo no tengo esa culpa. Yo Ya. tengo la culpa que cierta sensibilidad política Oh. en cuanto al arte sea un poquito negada. Sea un poquito negada. No, yo no tengo esas culpas y yo no voy a cargar con esas culpas. Ya, ok. Vamos a hablar de la cantata Santa María de Iquique. Otro disco conceptual importante en la nueva canción chilena, clave, cuya autoría pertenece a Luis Advis. Esto lo hemos hablado, unos discos importantes. po. Súper importante. Y es importante por varias razones, porque el hecho, lo que le da el punto de partida a la creación de este disco es un hecho histórico que pasa en 1907. En 1907, un grupo de trabajadores salitreros se toma el colegio Santa María en Iquique. Sí, po. Eran más de 2.000 personas, 2.000 personas que estuvieron parapetadas ahí durante un buen tiempo, y bajo el gobierno de Pedro Montt se lleva a cabo una matanza indiscriminada, donde murieron hombres, mujeres y niños. Una de las grandes matanzas que han ocurrido en el siglo XX en este país, Es y en el tema. Latinoamérica. Quizás por eso marca tanto este disco. El general Roberto Silva Renard fue el general que estuvo a cargo de dar las órdenes de esta masacre. Esto ocurre en 1907, ¿no es cierto? Por supuesto, los diarios de la época, algunos, y de forma oral, mayormente, el hecho se perpetúa en la historia de Chile. Y recién en el año 69, 1969, el compositor Luis Advis hace de esto una gran obra musical y poética. Él viaja el año, a fines de los 60 a Iquique, se enamora de la historia de lo que sucedió en el colegio
Santa María de Iquique, se enamora de la historia y escribe 18 poemas, 20 poemas, los que al final quedan 18 poemas. Y esta es una obra que está dividida en 18 partes. Está dividida musicalmente porque es muy compleja. Oye, eso te iba a decir, ¿Ah? es más compleja que la altura. Es muy compleja porque tiene relatos entre medio. Claro. Tiene secciones musicales y tiene relatos históricos entre medio. Es actuado, po. Es actuado, claro. Sí, po. Originalmente, el primer narrador de esta historia es Héctor Duvachel, un actor, en la época muy conocido. Y la música está a cargo de Quilapayún. Sí. Quilapayún, que en algún momento conocen a Luis Advis, él les presenta la obra en la que estaba trabajando y dice, listo, lo hacemos. ¿Cachai? Entonces, son 18 partes muy, muy extensas y muy pegadas al relato histórico. Entonces tiene eso de historia mezclada con música. Y la música es una mezcla entre folclore, directamente folclore nortino, ¿no es cierto? Y mezclada con música que tiene que ver con la música docta religiosa, que tiene una tradición de siglos. Todo esto Luis Advis lo toma y lo hace una composición musical gigante y de una potencia ya, pero así, Oye, estelar. ¿y qué año he Estelar. editado esta obra de Quila? Esto es del año, mira, en 1970 se muestra por primera vez, recién. Recién. Sí. Fue estrenada con el Quilapayún en el 1970, en el segundo festival de la nueva canción chilena. Todo este movimiento tenía el nombre de este festival. Y en el segundo festival es cuando se muestra esta ola entera, ya con Quilapayún haciendo la música, y donde pasaron actores como Marcelo Romo, como Roberto Parada. Ellos fueron en algunos momentos los relatores de esta obra, porque fue cambiando según el tiempo, iban cambiando el relator. Por supuesto, Quilapayún se transformó en uno de los discos más insignes de la banda Quilapayún. Está Inti Illimani y está Quilapayún, son como los Rolling Stones y los Beatles del canto nuevo, ¿no es cierto? Sí, sí. Y esta fue un punto de partida muy importante en la historia de la música en Quilapayún. Los Chancho en Piedra, hace un tiempo estuvieron haciendo la obra entera en versión Chancho en Piedra, la cantata Santa María. Una vez la vi en vivo, buena, lo hacían bien, Sí. con el sonido Chancho en Piedra. Buen desafío, po. Súper buen desafío. Oye, aquí nos dice Daniel Tite Ávila. Somos Solo Ruido. Sudamérica Sube Sexual Democracia es un discazo conceptual muy subvalorado. Sí. Además, se dieron el lujo de meter un cover en un disco conceptual. Y creo que le queda bien. Oye, Tite, ¿qué onda? Supongo que esto es un sarcasmo, pero. Oye, pero investigando, aparece, si uno se pone a buscar música conceptual chilena, aparece el Sudamérica Sube Sexual Democracia nombrado como uno de los discos conceptuales chilenos. A ver, esto lo hemos hablado acá en este panel. Fue una gran apuesta de Miguel Barriga y sus muchachos. Sí, sí. No resultó tanto. Hubo plata, los videos se pusieron lucas. No resultó, po. Pero era como hiper tecnológico. O sea, tenía unas tipos de animación y todo. Ahora, Yo creo que salió a destiempo ese disco. ¿tú creí? En una época donde la gente no estaba a escuchar discos conceptuales o Pero cosas largas o cosas un poquito más cabezonas. Es que fue muy drástico el cambio porque Sexual Democracia venía buscando chilenos, que sí fue un exitazo y todo. El otro día Max quería programar los bomberos. Los bomberos. También teníamos Por un Pituto, o sea, canciones Ella Gana Más Que Yo. Tenía buenos temas, en verdad. Sexual Democracia... Claro, agarraba como esa sensibilidad Sexual Democracia de reírse con rock, claro. Y se sacan un disco conceptual que es como serio y como que nadie les creyó mucho. Claro, Ese es el porque tema. venían coqueteando con la música y el humor. Con el humor es como... Mucho humor. como- Mucho humor. digamos que después como lo que salió con mucho humor que tiene que ver es como sinergia en el fondo. Sí, sí. Es difícil Lo hacerlo. mismo Chancho en Piedra. También, pues los chanchos también eran como... tenían la capacidad de hacer reír. Sí. Oye, discazo de la cantata. Yo encuentro que es un súper ícono. Vamos, mujer, partamos a la ciudad. Oye, yo conocí a Luis Advis. Lo entrevisté una vez. ¿Y? Cuando estaba haciendo, hace años, mi tesis para titularme periodista. Hice la tesis con un compañero sobre la película Coronación de Cayosi. Buena. Cuya música era de Luis Advis, que la compuso para la película. Entonces partimos a su casa a entrevistarlo. ¿Buena onda? Ya murió Luis Advis. Sí, entrevistamos a un viejito, pero con una cantidad de sabiduría y de música y de historia metida en la cabeza impresionante. ¿Conociste a un maestro Yoda? Sí, claro. Y en su casa. Y más tú eras encima. Luke. Claro, éramos unos pequeños padawans. Sí. ¿Ah? Ah, ya. Sí, sí, sí. ¿Tomaste 11 con Yoda? Grande, Buena. don Luis Advis. Muy Ya, bien. te toca. Ya, pues. Yo
de repente ecléctico en tiempo, pero creo que es bastante grato unir. Mira, un disco noventero conceptual, estamos hablando de Radiohead con OK Computer. Perfecto. Siempre he tenido la idea de que Radiohead une con Beatles en el sentido de que son dos bandas que empezaron con éxitos pop, grandes éxitos, por ejemplo lo que fue Creep, ¿cachai? Y después Radiohead saca The Bends, que también trae buenos exitazos, trae High and Dry, Fake Plastic Trees, trae varios éxitos bien importantes, Just también. Y Radiohead fue capaz de cambiar, fue capaz de darse la vuelta larga y transformarse en una banda cabezona, que era capaz de hacer como buen rock, complejo, pero bueno, y fue capaz de ser un súper éxito comercial. Y a esto igual le debemos un poco la gracia a la disquera que tenían EMI, que fue capaz de soltarle la mano, soltarle un poco de control, y ellos se la jugaron. Asimismo, como los Beatles venían escapando un poco la popularidad, las giras, estaban lateados un poco eso al llegar a Sargento Pimienta, los Radiohead con OK Computer también venían un poco corriendo eso de los productores, las giras, tocar los mismos hits y todo el rollo. Y incluso se fueron a grabar este disco fuera como de la ciudad, como el campo. ¿Y este vendría a ser como el disco que empieza a pavimentar lo que es Radiohead hoy? Exacto, Ya. tiene lo mismo, por eso también pareció al tema de los Beatles. Y bueno, podemos decir también que es 30 años después de Sargento Pimienta. Sí. También es el año 97 Sí. y el Sargento fue el 67. Ahora, ¿cuál es la gracia? También mutaron sonoramente. También mutaron, fueron capaces de meterse un poco en la electrónica, que sería un tinte bastante especial en lo que viene para adelante de Radiohead después de esto. Era un disco que estaba, si bien es discutible cuán conceptual es, los temas en que gira son los mismos. El consumismo, como alinearse, o sea, salirse un poco de lo que la sociedad es como ahora con internet es mucho peor, pero nosotros ya habíamos estado en eso de mantenerse al margen de la sociedad. Desconectarse. Claro, está un poquito presente esto de la pérdida de la humanidad versus el uso de la tecnología. Exacto, ¿no es cierto? como la tecnología te puede deshumanizar. Claro, claro. Y también la crisis política, también es algo que está súper presente en este disco, que es como la pérdida de fe en lo que es el político, las instituciones políticas, Ajá. ¿cachai? Entonces, toda esta desazón, depresión, kilos, toneladas de Prozac, están vertidas en lo que son los textos de este disco. Y de hecho, si tú miras, por ejemplo, que Paranoid Android haya sido un single en una banda pop, rock pop, podríamos decir, es algo un disparate. Esta canción duraba 14 minutos. Sí. La cortaron hasta como 6. Tenía una y versión tanto. radial. Claro, pero el video es muy especial. O sea, es hasta medio sangriento si lo quieres ver de cierta forma. Y fueron capaces de mutar. Era como una canción eterna que tenía solos de teclado y mutó a esto. Siendo que Paranoid Android, por ejemplo, es una canción que igual es bastante collage. Son como varias partes unidas, Sí. digámoslo. Pero es un temón y después se van en la onda. La EMI igual tenía miedo de que no puedan sacar ningún single. Porque, digamos, después de eso pasan a Karma Police. Claro. Después de eso pasan a No Surprises. No es como que tú digas, oye, qué positivo, qué rico. Estaban en la época todo el Britpop. Y Radiohead, en vez de decir, hagamos Creep 2, Creep 3, Creep 4, Se reinventa. fueron capaces de jugársela. Sí, claro. Entonces, un aplauso para Radiohead. Podríamos como trasladar la experiencia de Pink Floyd en su época de Claro. esplendor con lo que sucede o con lo que sucedió con Radiohead en su momento con este disco y lo que empieza a pasar para adelante. No sé, para mi gusto son como los nuevos Pink Floyd. Sí, es bien parecido. Y de hecho, como experiencia sonora, estar en un concierto de Radiohead es un viaje. y de hecho, yo lo comparé mucho cuando los vi la primera vez en vivo. Ya. Ahora, este disco es como casi una forma unánime pensado como el mejor disco de rock en 2 décadas, entre el 90 y el 2010. Y aparte de eso, es como los pone como al mismo nivel, yo encuentro. Puede ser un poco zapa, los puristas van a decir, van a tirar piedras, pero Radiohead, claro, pues te transporta a ese nivel de experiencia musical. Oye, Cototo nos dice... Cototo. Está aportando. Bandido, 1996. Disco conceptual creado por Alberto Plaza para toda la clase política.
y emparentada con Polvo de Estrellas, 1998, sobre el consumo de droga en la sociedad chilena, y con Blanco y Negro, 1989, hablando de la inmigración, un adelantado a su época. Sí, si lo queremos ver de esa cierta forma, si unimos también, puede ser más conceptual unir la carrera de Alberto Plaza con la de Pablo Herrera, y podríamos todo englobarlo en el concepto Keiko Yungue. sueño, narcolepsia. Concepto Keiko Yungue, sí. Sí, I want to die. Diríamos meter en esa triada a Keiko Yungue también. Sí, es como el triunvirato, como lo que tenían eran los romanos, pues, ¿no es cierto? Sí, sí. Claro. Oye, ya, vamos más rapidito para que no. ¿Cuál me tocaba, Max? Maxi. Ahora viene Creo que canto el programa. la población. Canto el programa. Ya, yo voy a seguir bien rojo, para goce de Max. Te voy a hablar del canto al programa, compañero. Ya, pues, vamos. Canto al programa es un disco de 1970, es el quinto disco de Inti Illimani. Y lo que lo hace conceptual es muy simple. Es un disco que musicaliza el programa de gobierno de Salvador Allende. Así de simple. Claro, Así de sí. simple. Tuvimos acá a Jorge Coulomb sentado, ¿te acuerdas? Sí. Que yo le pregunté sobre ese disco, claro, y él dice que es un encargo. Los jerarcas del OP, estos jerarcas de la Unidad Popular llegan y le dicen: necesitamos un disco que englobe el sentimiento de la Unidad Popular hecho música. ¿Y qué hace el Inti Illimani? Crea este disco. Y acá tenemos de nuevo a Luis Advis como gran letrista y compositor de este disco. Está Luis Advis y Sergio Ortega, son dos músicos que estuvieron y que fueron claves en la creación de este disco, que habla directamente de política y de un programa de gobierno. Es un disco, si lo quieres, panfletario, entero, propagandístico, totalmente. ¿Qué más sí. propagandístico que eso, po? Directamente es propaganda pura, po. Es como mandarte a que te diseñen el escudo de tu institución, po. Es una cosa así. Así, ¿cachai? Oye, pero en lo musical, ¿qué propone? En lo musical es básicamente... Es básicamente folclore latinoamericano. Ya. Folclore latinoamericano sin muchas... Aquí el concepto es que es sin la arriesgarse campaña. tanto, porque en esa época el folclore latinoamericano lo tenía más o menos circunscrito a la música andina. A la música andina y de repente solían coquetear con lo peruano, con lo boliviano, por supuesto, pero no había mucho más allá. Después de los 80 y 90 ya todos estos grupos empiezan a investigar el folclore latinoamericano en general. Ya entra Venezuela, Colombia, Paraguay, como ritmos que empiezan a adquirirse. Mira, te nombro los nombres de las canciones de este disco, que son maravillosos. Relato 1, Canción del Poder Popular, El Vals de la Profundización de la Democracia, Cueca de las Fuerzas Armadas y Carabineros, El Rin de la Nueva Constitución, Canción de la Propiedad Social y Privada, Canción de la Propiedad Social y Privada, Canción de la Reforma Agraria, El Vals de la Educación para Todos, Canción de las Relaciones, Relaciones Internacionales y el Venceremos, el famoso Venceremos. ¿Cachai? Que es que va como por temática. Sí, por po. temática Es como social. la minuta de la reunión ahí de la Sí. campaña, ¿no? Así que este es un disco conceptual bastante sui generis, porque es por encargo, es porque es directamente, es un trazado político y es un testimonio político de una época llamada Unidad Popular. Ya, Sí, po. te toca. Una super época. Oye, ya, vámonos a Pink Le Floyd. le encantaba a Max, le encanta. Sí, Max ahí, con el puño en alto, ¿no? Oye, no podía estar ausente Pink Floyd, y Pink Floyd nos implica un reto bastante grande en el sentido de vamos a poner a prueba los discos conceptuales. Pink Floyd es la banda, ¿o no? Sí. En el fondo, la banda que que trae una esfera pop, a una esfera masiva a lo que son los discos conceptuales. Sí. Pink Floyd, en el fondo, todo lo que hacía era conceptual, Sí. prácticamente. Y ya que siempre hubo un consenso entre nosotros dos, valorizar más lo que es Animals de 1977, vamos con Animals, ¿o no? Sí, porque me gusta tu ejemplo, porque es más fácil caer en The Wall Y en el Dark Side of the Moon. y en La Oscuridad. Que son los dos discos más exitosos de la carrera de Pink Sí. Floyd, po, ¿no? Sí. Y más encima que The Wall, con todo lo que es la película de Alan Parker, también pasa a ser como el ícono. Claro. ¿O no? Ya, entonces por trillados no vamos a hablar de ellos. Sí, porque somos snob. Ya, perfecto. Digámoslo. Dos palabras. Dale, Digámoslo. maldito hipster snob. Sí, alternativo. Hipster, alternativo, indie. snob.
indie, guahuevanao, que eso es como en castellano. Oye, este discacho está basado en La Granja de los Animales de George Orwell. George Orwell. George Orwell, que se despachó en el año 45, lo que es La Granja de los Animales, que todos lo habremos... Sí, po. Pero no, a mí me gusta más La Granja. Sí. Y Pero te tocan los mismos temas. Sí, Sí. y 1984, que es una súper inspiración a V de Vendetta, Sí. que quizás la gente más joven se pueda agarrar de eso. Ahora, La Granja de los Animales es una obra súper, súper ambiciosa en el sentido de que es una crítica en el fondo de George Orwell a lo que estaba haciendo Stalin en la Unión Soviética. Porque George Orwell era un socialista democrático y Stalin estaba destruyendo esto. Ujú. Stalin un tipo muy humano, que no le gustaba matar a nadie. Oye, Se habla poco del holocausto de Stalin, Sí, po. del holocausto ruso. Se habla Sí, poco. Sí, y es el peor holocausto, ¿ah? ¿Ah? Es peor que los nazis. En cantidad no lo tengo. Mató más gente que los nazis. ¿Cachai? Mató más gente que los nazis. Ahora, mira, lo interesante, este disco de Pink Floyd ya empieza a avisar de los quiebres que vienen en la banda. Roger Waters se empieza a encabronar, se agarra de lo que es La Granja de los Animales y se despacha este disco. No, a la par, porque Pink Floyd es tan Gilmour como Waters. Yo no De hecho, sé. si tú me preguntáis... Yo quiero más a Gilmore. Sí. Sí, la quiero más. Aparte, acuérdense, pero el más inteligente es Waters, sin duda. Es que es más cabezón. el Jorge González de la banda. El más músico en el sentido de tocar es Gilmour, pero el más cabezón es Waters, sin duda. Ahora, si tú me preguntas, también hay otra disputa. Sid Barrett tocaba con Waters. También está el Claro. Pink Floyd de los primeros dos, digamos, el primer disco más los singles que quedaron sueltos, que es un lindo Pink Floyd también. Oye, ya la carátula de este disco es muy decidora porque tenemos una industria. Sí. Tenemos una industria. Una industria que nos propone el Capitalismo. El capitalismo, el trabajo en masa, Sí. el hombre masa. Producción en serie. El hombre masa, la producción en serie, la pérdida de la individualidad, De la identidad. de la identidad. Entonces somos pollos comiendo... La fábrica salchicha. La fábrica salchichas, Sí. claro. Y Sí. justamente, ¿cómo lo graficamos? Una industria humeante. Sí, pero Ahí. eso fue una casualidad, porque lo que pasó Se parece a Ventana, sí. Lo que pasó es por- que a estos chicos se les escapó el chancho volador y quedó arriba de esa fábrica y por eso hicieron la foto. Ahora, ustedes saben que en uno de los singles de Hanson, Where's the Love, están tocando adelante esa industria Sí. de Hanson, Sí, sí, uno de sí. tus tríos favoritos. Sí, sí. Mbap. Oigan, Para mí uno de los momentos más intensos es Pigs, justamente sí, de este disco, yo creo. ¿eh? sí, pues tenemos Pigs, tenemos Dogs, tenemos Claro. Pigs, tres tipos distintos Y los conciertos de hoy en día cerdos. cuando Waters toca el Animals, ahí es cuando sale el chancho volador, po. Que justamente... No, pues One of These Days. Ay, tienes razón, po. Sí, po, One of These Days del Medal. Sí. Pero debería salir acá, po. No, pero también lo usan en el... Sí, po. Sí, pero originalmente Pink Floyd lo ocupa en One of These Days. Ya. Porque ahí como que habla el chancho, ahí te dice, uno de estos días te voy a cortar en pedacitos. Claro, po. Sí, Sí. sí. Sí, el cerdo Ha tiene un representado a nombre. Trump, ha representado a Sí. Bolsonaro. a Sí, distintos- tiene muchos nombres, Sí, el chancho. va cambiando de identidad. Ahora no miremos mal al chancho, un rico animal para comerlo. Puede ser a la parrilla, puede ser a la plancha. Como tú quieras, al horno queda muy bueno. Oye, Dicen que es uno de los animales más inteligentes sobre la Tierra. sí, discaso. Al nivel del perro. ¿Ah? Y de hecho, a varios seres humanos se parece. Oye, lo importante es que después de esto ya viene el The Wall, pero implica el quiebre de Pink Floyd. De hecho, ya Roger Waters se encabrona con Richard Wright y lo saca de la banda, lo deja como sesionista y bla, 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 bla. Sacan el The Wall, después quieren estirar el chicle de Pink Floyd y con los restos del The Wall sacan el de Final Cut. Y después ya del de Final Cut, Pink Floyd nunca fue lo mismo porque hubo un litigio y terminó ocupando el nombre de Pink Floyd, David Gilmour con Nick Mason. Y ahí invitan de nuevo a Richard Wright, compadrito, usted súmese de nuevo a la banda. Y dejan solo a A Rogelio. Roger Waters, pero que también le ha ido bien y tiene sus fanáticas y es un tipo interesante, por lo menos, ¿no? Ya, Eso, volvemos a Chile. volvamos a Volvemos a Chile con el disco del año 1972, séptimo disco de Víctor Jara que se llama La Población. Y simplemente este disco, no tan simplemente, pero simplemente este disco hace una radiografía de lo que eran los campamentos en la época. Si hoy existen campamentos, existe gente viviendo en situación de extrema pobreza, hoy, 2019, Era mucho imagínate verso. lo que pasaba en 1970. Entonces Víctor Jara lo que hace es
hacer una denuncia de las condiciones de vida de las personas en las poblaciones, en los campamentos, que estaba lleno. No solo Santiago de Chile, sino a lo largo de toda la geografía chilena existía esta situación. Estamos escuchando una canción que Lo único que tengo, que se llama, donde colabora Isabel Parra, que es la única colaboración que hace en este disco una persona fuera de Víctor Jara. Es un disco que en cada canción justamente expone y denuncia las condiciones de vida infrahumanas que existían en esa época y que siguen existiendo. Lo que pasa es que en esa época eran en extremo duras. Y en este disco hay una canción que resalta y pasó a ser parte del cancionero chileno que se llama Luchín. Una canción muy conocida. Ajá. Inspirada en un niño de una población. Luchín se llama la canción y Luchín existe y existió. Y ahora es una persona ya grande, pero Víctor Jara la toma y se transforma en inspiración para una de las canciones más lindas que tiene el compositor ¿Es la que chileno. estamos escuchando? No, Yalo? estamos escuchando Lo único que tengo. A ver, Ya. ponte Luchín un segundito, por ahí va. Luchín Love. Naranjita, porque llora, porque tengo que llorar. Anoche pasó mi novio, no me quiso dar los pañuelos de mi novio, no se llaman cojamos, se llaman agüita de sangre de mi corazón. La canción empieza con un texto leído de un niño, de una niña, que es lo que acabamos de escuchar. Hey. Frágil, como... Esta es una canción súper conocida de Víctor Jara. Como Luchín. va a enternecerse. Dentro de toda la población. Y si uno empieza a este ejercicio de llevarlo el pasado a la actualidad, hay cosas que han cambiado re poco. Po. Y está lleno de estas canciones que están súper actuales. Po. Lamentablemente. Lamentablemente, la idea es que estarían lamentablemente, erradicadas, sí, po, claro, ¿no? pero no, sigue sucediendo. Hey. En virtud del tiempo siga usted y vamos cerrando. Ya. ¿Alcanzamos a hacerlos todos? Por último, hagámoslo rápido, Sí. po, ¿no? A mí me queda uno más y a ti también. Me quedan dos. Te quedan dos, dale. Sí. Oye. Ya. Ok. Oye, vámonos en la Rapidelli. No podía tampoco dejar al margen de los discos conceptuales de la revisión que estamos haciendo hoy en Somos Solo Ruido a Rush, el trío canadiense. Vámonos con 2112, po, Maxito. Sí, hay gente que no le gusta. La voz de Kaylee ha de ido Kaylee. cambiando con el tiempo. De hecho, sí. No, porque con la edad el registro se va cortando. Es lo normal. Como que a los hombres los agudos se les hacen más difíciles. Sí, po, así. Oye, pero no hay baterista que no le rinda culto, le haga. Al gran Neil Peart. Al gran Neil Peart, por favor. Obvio. Tenemos unos monstruos. Debe ser uno de los grandes de la historia. Ya, ¿por qué? Ratch tiene varios discos conceptuales, pero elegimos el 2112 simplemente porque este disco hace gala de una de las mayores virtudes o horrores del rock conceptual. Ajá. Se manda una canción de 20 y tantos minutos. 2112. ¿De qué año es este disco? El 76. Ya. Se manda una canción. Estamos de naciendo 20 nosotros. No, yo estaba todavía en lo. Yo estaba todavía en otra parte. Ah, yo pero creo. eres más jovencito. Sí, un Ya. poco nomás. De veras. Oye, Ya. discaso, esta canción va fija en todos los shows de Rush. La gracia es que Rush venía de 3 discos antes, obvio, pero venían de hacer un disco conceptual y como que la casa disquera Mercury Records no quería que hiciera otro disco conceptual, porque es como, ya, estos cabros son secos, pero no resulta esto comercialmente, por favor, no sigamos la idea de hacer un disco conceptual. Entonces, de ello está planteado como que no es conceptual, pero si lo miramos objetivamente es conceptual. Y es una canción, que, imagínate, que se permite hacer una canción de 20 minutos, 20 y tantos minutos, obvio que es conceptual, y marca un poquito las típicas temáticas de Ratch, que es un poco estos viajes interestelares, pero sin salir de una pieza. Sí. No sé a qué te refieres con eso. Sí, vamos a decirlo. Trae 2112, trae un- Uso de drogas de diseño. Puede ser. Oye, pero le fue bastante bien. Ya este es como el despegue de Rush. Sin duda, ya está Neil Peart. Acuérdate que el primer disco de Rush no está Neil Así Peart. es. Y empiezan a salir los himnos, po, que Rush se empieza a transformar en esta religión que más tarde, en el fondo de los conciertos, se piden todos estos himnos. Sí. Más tarde vendrían éxitos como Hemispheres, ya en los 80, Moving Pictures. Y se transforma en una banda de estadio, de masas, Totalmente, po. de 50.000 personas y más. La, de ahí ban- para adelante. la banda cabezoncísima más masiva que existe casi. Sí. En Chile Sí, es es verdad, potente, es verdad. potente. Llenaron el Nacional. Sí, yo estuve ahí. ¿Fuiste a ese concierto? No. Sí. La única vez que han venido. Sí, la única, Y vez lo- que han venido. lo- Y la única vez hiperllinaron. que van a venir porque Está están bueno, retirados. está bueno eso que dijiste, porque el rock progresivo es una especie de música de nicho.
Sí, es bien po. de nicho. Sí. Es una música cabezona, una música Sí. complicada, muy depurada, muy densa. po. es densa Sí. musicalmente Sí. y también líricamente. ¿no? Amigos, tratemos de bailar esto, por favor. Claro. Pero Ratch rompe eso. Sí, po. Lo rompe y lo hace súper masivo. Sí, po. Súper masivo. Uno de los tríos más importantes de la historia, ¿no? Así es. Sí. así es. Oye, también otros éxitos. Viene una balada muy bonita que se llama Tears. Sí. También tienes a Passage to Bangkok, que también es otro tipo de viaje. Por eso 2112 tiene toda esta como iconografía. ¿Eh? Es un discazo, por favor. Si no lo han escuchado, dicen el gusto también. Traten de explorar también esto. Ya, tratemos de hacer esos dos que quedan. Por último, a modo de spoiler. Me voy a... Max, vamos con la última mía. Te voy a hablar del disco Pasión de Multitudes de Los Miserables. Bueno, ahí me golpeaste. ¿Eh? Nos pusimos modernos y tal. No, me puse moderno. Sí, ya me sí, salí está del loco. charango lila y todo el comunismo que le gusta tanto a Max. Maxito. Este es un disco de 2003 de una banda punk que proviene... Insigne nace banda punk. en la comuna del Bosque. Sí. Comienzo de los 90. Fines de los 80, comienzo de los 90 empieza a aparecer esta banda. Y este es el séptimo disco, ya tenía mucha carrera cuando aparece este disco de recién en 2003, ahora, hace poco. Hace poco, En términos 2000, el 2003 hace muy poco. Obvio. Y este es un disco que sola y exclusivamente habla de temáticas relacionadas con el fútbol. Buena. Con el fútbol. Y el single se llama El Crack, que es una canción Obvio. que conoce todo el mundo. Que habla de Carlitos Caselli. De Carlos Caselli. Po. Sí. Mira, los nombres de las canciones son El Partido, El Crack, El DT, Cambio en el Equipo, La Banca, El Hachero, Expulsado, El Árbitro, El Penal, El Balón, Perder, La Hinchada, Dolores y Euros, Domingo 7:30. Bien. Esos son los nombres de las canciones. Buena. ¿Eh? Fútbol, experiencias relacionadas con el fútbol. El cantante, el Claudio, el cantante... Fanático palestino. Fanático palestino. Sí. Fanático. Sí. Súper fanático palestino. Sí, Y tiene que ver como el con- cura Boone. Como el Cura Bon. Pero tiene que ver con el lugar donde nació la banda, yo creo. Porque Sí, el po. Cisternino en una época después se transformó en la comuna del Bosque. Pero de hecho, el clip del Crack, que por ahí te lo mandé, Max, está grabado en el Estadio de Palestino. Bien, po. En el Estadio de Que Palestino. debería ser de la Universidad de Chile, pero ya démosle tiempo. Oye, y solo Un vamos. disco conceptual dedicado al fútbol. Sí, porque ya viene Infames. Solo mencionar que igual yo tenía enlistado, me la quise jugar y puse un disco de Kiss. Music from the Elder. Aunque no lo crean, Kiss tiene un disco conceptual. ¿Te gusta Kiss? Sí, me gusta. Sí, me gusta, pero a escondidas. Oye, el noveno disco de Kiss, Music from the Elder, es un disco conceptual que fue un total fracaso. De hecho, de ahí se fue Ace Frehley, el guitarrista emblemático. Y era una banda sonora fallida, porque era una banda sonora hecha por una película que nunca salió. O sea, es un objeto de culto este disco. Súper de Totalmente. culto, de hecho, solamente Para fanáticos. los fanáticos de Kiss van a saber de lo que estoy hablando. Ajá. Estuvo metido Bob Ezrin, el maestro que también trabajó con Pink Floyd, etcétera, y algunas canciones incluso están compuestas por Lou Reed. Sí. Ponte tú. No es Estamos- malo, Estamos ¿cachai? escuchando. Estamos escuchando. Y para trivia, algunos que alguna vez escucharon o vieron el Unplugged de Kiss en MTV, ahí sale una canción. Rescatan una canción del Music from the Elder, a World Without Heroes. Ajá. Es del Music from the Elder, que nadie cacha. Ya, pues. Pero Kiss también. Lindo. Escuchen el disco, Lindo. po, ¿no? Oiga, Night in Satan's Service. nos vamos a ir escuchando el Crack para... Para pasarnos a Infame. Porque viene Infame, ya están los chiquillos acá. ¿Están preparados? ¿Están listos? ¿Ya se vienen? Y ¿Listos? nosotros nos vemos el jueves. ¿Preparados? ¿Nos Ya. vemos el jueves? Sí, pues nos vemos Así es. jueves. Y no Gracias. sabemos qué. Muchas gracias, Maxito. Gracias, Max. Somos Esto solo fue ruido. El Crack con Los Miserables. Nos vemos. Y ahora